Vamos a la siguiente conferencia, por favor. Es el doctor Iván Moreno y nos presenta antimonio en aguas residuales, toxicidad y reducción biológica. Muchas gracias. Bueno, pues les voy a platicar de este tema que ha surgido a raíz del año sabático que realicé en la Universidad de Arizona. Posteriormente empezamos a trabajar ya en un proyecto del consorcio Arizona-México de proyectos binacionales y actualmente se está financiado por PAPIT. Entonces, en ese sentido, para platicarles un poco del antimonio, es un metal, entre comillas, porque en realidad es un metaloide, que es el noveno más extraído del mundo y se utiliza mucho en semiconductores y se utiliza mucho ya en pantallas LED, en OLEDs, en municiones, pero el principal uso es en la fabricación de retardantes de flama, el trióxido de antimonio, que ustedes entran en Alibaba, pueden comprar toneladas de este compuesto, súper sencillo, y se los mandan de China, que es el principal productor de antimonio del mundo. El antimonio, a final de cuentas, pues es un metaloide que se ve grisáceo. En este sentido, China pues es el que lleva más del 70% de la producción de antimonio en el mundo, pero si nos damos cuenta aquí en el mercado de antimonio, hay una pequeña parte de México que está en esta distribución, que básicamente está llevada por US Antimony desde hace más de 70 años. Y la producción, como les digo, que se está utilizando en muchos semiconductores y pantallas touch, etcétera, se está incrementando brutalmente la producción a nivel mundial, cosa que en México se está reduciendo. ¿Por qué? Porque se están cerrando muchas minas de antimonio por el proceso con el cual se extrae en México y que es mucha… la gente no quiere que haya más minas de antimonio aquí en México. El antimonio, para que nos demos una idea, porque no es un metaloide que comúnmente hablemos del antimonio, está si lo ven, muy cerquita del arsénico. El arsénico sí luego lo ubicamos nosotros, bien tóxico, ¿no? Y hemos visto en las noticias el montón de problemas que trae. Pues el antimonio comparte muchísimas características con el arsénico y pues ha demostrado ser tóxico y carcinogénico. Y es prioritario en Estados Unidos por la Agencia de Protección del Ambiente. Y aquí es interesante, en México no existe regulación de antimonio en agua potable. Normalmente no buscamos antimonio y el límite en agua potable de antimonio es 6 microgramos por litro. Para que se den una idea, de arsénico es 10. Entonces, pues es algo que está dando, y hay contaminación en suelos y aguas, que se ha dado mucho también por la lixiviación de residuos que están relacionados con electrónicos y obviamente la minería. En cuanto a toxicidad, no se conoce mucho del antimonio y hay dos maneras que está principalmente el antimonio en aguas contaminadas, como antimonato o antimonio 5 y antimonita como antimonio 3. Y las características, muy rápidamente, es que el antimonio 5 es mucho más soluble que el 3, pero el 3 es mucho más tóxico. En este sentido, algunas pruebas que se han reportado de toxicidad es para pulgas de agua, la dosis letal media está alrededor de 5 miligramos por litro, y en el caso de larvas de pececitos se ha encontrado que alrededor de 250 miligramos por litro de 24 horas de exposición afecta genéticamente los embriones. Pero no hay reportes de qué pasa en el agua residual, no hay reportes de qué va a pasar si nosotros tratamos de emplear un tratamiento biológico para poder hacer algo con y que haya presencia de antimonio en las aguas. En 2013, claro, hubo uno de los primeros reportes que reportaba la transformación de antimonio 5 en antimonio 3 por medio de microorganismos como catalizadores de reducción biológica, y lo que encontraron fue nanopartículas de trióxido de antimonio, y lo que se vio fue este cambio de coloración por presencia de los microorganismos a esta reducción. Y si nosotros lo tenemos como antimonio 3, es más fácil precipitarlo porque es mucho menos soluble. Entonces, en este sentido, es posible recuperar el antimonio que está soluble en aguas que estén contaminadas. En medios aerobios vamos a tener la oxidación de antimonio 3, antimonio 5, y en medios anaerobios la reducción.
Como les decía, aquí se vuelve un poquito más insoluble, el problema es que es más tóxico, pero lo podemos precipitar. Esta inquietud surge también de esta colaboración entre Arizona y nosotros, porque si nosotros nos ponemos, Arizona está muy activo porque resulta que es de los principales productos químicos con emisiones ambientales en Arizona, por la alta minería que tienen. Alrededor de 351 toneladas en 2011. Tienen una gran preocupación. Y en México resulta que si nos damos cuenta, este es el área donde existen reservas de antimonio, pero las reservas más grandes que existen son en Querétaro, en la zona de Pinal de Amoles y Cadereyta. Por lo tanto, pues nos interesó, junto con Arizona, trabajar en este tema. ¿Qué pasa en Querétaro? Hay muchas minas que ya están cerradas, pero que estuvieron operando muchísimo tiempo, y hay lugares muy contaminados en el estado, en la Sierra Gorda. Y aquí pongo un par de ejemplos. Esto es en Soyatal. Cómo es la extracción de antimonio, es muy local y muy low tech. Si nos damos cuenta aquí, la gente está expuesta a una gran contaminación. Este es del Sombrerete, cerca de Cadereyta, y la misma historia, son minas pequeñas, pero que no están muy tecnificadas. El gran problema es, me estaban diciendo que reportes no oficiales, es que hay gente que hizo en la presa de Landa análisis y encontraron miligramos por litro de antimonio, y la gente pues se vaya a nadar ahí y todo, y eso pues es un problema que está surgiendo. En China, en Xiguanshan, China, está la mina de antimonio más grande del mundo, y aquí es increíble porque en sedimentos cerca de los cuerpos de agua han llegado hasta 7 gramos por kilogramo de sedimentos de antimonio. Esto ha hecho también que el antimonio, como cada vez se produce más y se interesa más la gente, pues si vemos en los términos antimonio y pollution o contamination, va creciendo brutalmente la cantidad de papers que están surgiendo. Más que nada ahorita en el sentido de esta problemática que está surgiendo, pero no hay nada reportes de cómo solventar estos problemas en cuerpos de agua o qué va a pasar si tratas de tratar por métodos biológicos este antimonio. Por lo tanto, en el proyecto el proyecto se ha centrado en ver la toxicidad de estos microorganismos del antimonio sobre microorganismos en distintos ambientes, ya sea aerobios o anaerobios, y centrarnos en la parte anaerobia, en cómo hacer una reducción por métodos biológicos y ver distintas fuentes de inóculo cómo está respondiendo. El antimonio total inicialmente lo empezamos, como les dije, en el sabático en la Universidad de Arizona. Por lo tanto, utilizamos un espectrofotómetro de emisión atómica, o ICP OES, para poder hacer la medición del antimonio total. En Juriquilla lo estamos haciendo con el equipo de absorción atómica. Y bueno, la estrategia experimental se centra en primero ver la toxicidad. Vimos un método estandarizado que es el microtox, y después ver cómo afectaba la actividad metanogénica de un lodo de una USB, de una planta que trata aguas de una cervecera, y después nos enfocamos en la parte anaerobia hacia la reducción biológica. Primerito, a la hora de utilizar el microtox, es un método ya estandarizado en el cual tenemos microorganismos del Alivibrio fischeri, que es un microorganismo marino aerobio, el cual cuando está en contacto con algún compuesto tóxico, él normalmente fluorece, y cuando está inhibido empieza a perder esa fluorescencia, y el sistema de microtox lo va midiendo. En este sentido, probamos el antimonio 5 y vimos que no existe realmente una toxicidad muy alta para este método estandarizado del microtox, pero en el caso del antimonio 3 podemos observar que a bajas concentraciones existe una inhibición muy rápida de alrededor del 50% de la actividad de estos microorganismos, independientemente del tiempo de exposición al que tengamos los microorganismos al antimonio. Entonces dijimos de inicio aquí, la conclusión es que es muchísimo más tóxico el antimonio 3 que el antimonio 5. En este sentido, lo que dijimos, bueno, vamos a hacer algunas pruebas entonces en actividad metanogénica para ver los microorganismos anaerobios qué tanto podían producir
metano y ver si existía una inhibición de esta producción por la presencia de antimonio. Probamos distintas concentraciones de antimonio 3 y antimonio 5 también, con un lodo anaerobio de una industria cervecera, y pusimos estas pruebitas a distintas concentraciones y pusimos acetato como fuente de carbono. Aquí lo que tenemos son cinéticas de producción de metano y obviamente cuando no tenemos producción presencia de antimonio, pues tenemos la producción esperada, teórica de metano. Conforme vamos aumentando la concentración, va disminuyendo la velocidad de producción de metano y, bueno, aquí, si se dan cuenta, va bajando, pero aquí lo podemos ver ya resumido, por así decirlo, cuánta inhibición tenemos por los distintos especies del antimonio. Para el antimonio 5 podemos ver que alrededor de 100 partes por millón tenemos una inhibición alrededor del 40%. Lo interesante es que para el antimonio 3 estamos aumentando, cuando vamos de entre 10 y 12 partes por millón, aumentamos a un 80% la inhibición que tenemos de la producción de metano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el antimonio sí nos afecta a la actividad de los microorganismos. Vieron que les enseñé las botellitas, pero ¿qué se dan cuenta aquí? Si dan en el color, cambia. Como en el artículo que les comentamos de la reducción biológica se habían observado nanopartículas, nosotros también lo observamos aquí. ¿Qué quiere decir? Que el antimonio 5 lo podemos reducir por métodos anaerobios en microorganismos asociados a las plantas de tratamiento anaerobias. Por lo tanto, pues lo primerito que había que hacer ya no era medir el antimonio total, era medir las dos especies. ¿Cómo? Pues el problema que se enfrenta a la mayoría que hace este tipo de pruebas es que no hay una técnica de separación sencilla para la especiación. Entonces lo que hicimos en Arizona fue, una gran parte del sabático fue hacer una técnica que acoplara una cromatografía de líquidos con el espectrofotómetro de ICP para poder hacer la separación, y estos son los cromatogramas, por así decirlo, que se obtenían haciendo una separación muy buena para estos sistemas. También lo probamos para telurio, para otros metales, metales y metaloides, que puede funcionar, pero es parte de otra historia. Hicimos curvas de calibración, nos da muy buena la resolución, y aquí tenemos los límites de detección que van entre 50 y 100 partes por billón, que es bastante bueno para un método. Incluso si lo queremos mejorar, podemos poner un generador de dihidruros y lo llegamos a bajar a 1 parte por millón. Entonces dijimos, bueno, ya que tenemos la técnica, vamos a ver la reducción biológica. Tomamos 6 inóculos de distintas plantas de tratamiento o sistemas anaerobios, una laguna anaerobia, los de retorno de la planta de Tucson en Arizona, reactores USB de la industria papelera, otra de una cervecería, y los digeridos de manera anaerobia, y probamos distintas concentraciones, probamos 19 miligramos por litro de antimonio 5, hidrógeno como donador de electrones en exceso estequiométrico, y pues probamos. Y lo que vimos es que sí existe esta transformación de antimonio 5 a antimonio 3. Para el caso de este inóculo de lodo de retorno de la planta de agua en Tucson, podemos ver que en 3 días podemos ver la transformación completa del antimonio 5 en antimonio 3. Cuando vimos el lodo de la cervecera, vemos el mismo comportamiento, pero esto es a 60 días, es decir, 10 veces más lento. Cuando lo comparamos con sedimentos, vemos que el comportamiento es el mismo, hay transformación, pero no llegamos a una transformación, una recuperación completa del antimonio 3. ¿Qué quiere decir? Que hay una parte que se va removiendo conforme se va transformando. Y cuando vemos en los otros inóculos de las industrias papeleras, vemos que existe esta remoción del antimonio 5, pero no está la producción de antimonio 3, que más bien no es tanto, sino que está enmascarado por la precipitación con compuestos relativos al azufre. Nos queda un minuto. Este es el antimonio total, y lo que vemos es que donde se transforma no perdemos ese antimonio, no tenemos esa precipitación. Entonces aquí hay dos mecanismos, uno donde está todo transformándose, y otro donde se está removiendo. En ese sentido hicimos pruebas de microbiología donde asociamos que donde existe la transformación está muy asociado a la familia de Bacilliaceae,
y está muy asociado a esta remoción del antimonio. Entonces vamos a seguir trabajando en este sentido. Esta matriz de correlaciones de Pearson nos enseña que existen algunos géneros como Brevibacillus que están muy asociados a esta transformación de antimonio. Finalmente, pues el trabajo futuro es ver qué pasa con más organismos aerobios, qué pasa con las mineras en Querétaro. El mes que entra vamos a iniciar el muestreo y pues bueno, vamos a seguir trabajando en él. Finalmente, los agradecimientos a los colaboradores, la doctora Sierra de Arizona, la doctora Pat del Instituto de Geología en Hermosillo, que trabajará la parte de Sonora, Julián Carrillo, Gloria Moreno y Jaime Pérez de la Unidad Académica Juriquilla, y finalmente pues a los estudiantes que han trabajado en Arizona y en nuestro laboratorio. Y pues Muchísimas bueno, con gracias, eso concluyo. Iván. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Una pregunta, Daniel, breve. Una pregunta, Tere, breve. Hola, ¿han medido la concentración de antimonio en aguas residuales antes de llegar a las plantas? No, y no hay reportes, es muy difícil encontrar reportes. Te digo, por ejemplo, en China, en Xinjiang, ahí es donde están haciendo los primeros reportes por eso mismo, que se han dado cuenta que es una gran concentración. Pero por eso mismo también en el proyecto de PAPIT se planteó en Querétaro hacer estos análisis a cuerpos de agua y lugares cercanos a la mina, porque no hay reportes de esto. Una pregunta breve, Tere. Entendí que el antimonio 3 es más tóxico. Entonces, lo que no entendí es para qué lo quieres reducir el 5 al 3 si es más tóxico. Porque cuando ya lo haces insoluble, lo asocias con compuestos azufrados y lo puedes precipitar. Y en ese sentido lo puedes recuperar. Y el antimonio soluble no. No es tan sencillo poderlo recuperar. Es un poquito el problema es que si tú lo dejas como antimonio 5, que es muy soluble, a la hora que llega y llega al sedimento, se va a transformar en antimonio 3 y ahí sí no vas a poder tener un control. Entonces la idea es esa, ¿no? Antes de que llegue a transformarse él solito en sedimentos y esté en contacto con las personas, tú lo hagas de manera controlada y lo recuperes. Muchísimas gracias, Iván. Un aplauso.